tuvimos una teleconferencia con los dirigentes del grupo de los 20. Lo hemos dicho y lo volví a repetir, de que para enfrentar esta crisis de salud no basta con los hospitales, se requiere de la participación de la gente. También hablé de que en el proceso de recuperación económica debe darse atención especial a las microempresas familiares. También en cuanto a cooperación internacional, hice mención de la urgencia de que la ONU controle todo lo relacionado con el comercio de medicamentos y de equipos, porque hay escasez y al mismo tiempo hay acaparamiento, que no haya cierres de fronteras con políticas arancelarias unilaterales. Y por último, hablé de rechazar el racismo y la discriminación. Y dije, como lo repetimos todas las mañanas aquí, ánimo, vamos a vencer con la fraternidad universal. Ahora, respecto a las medidas de salud pública, estas medidas uno quisiera hacerlas lo más extremas posibles. Es lo que uno está viendo que ocurre en los distintos países. Ya hemos dicho muchas veces que hay algunas de estas medidas que no tienen un fundamento técnico, como el cierre de fronteras y el cierre de aeropuertos. Sin embargo, hay otras, como el reducir masivamente la movilidad social durante un periodo razonablemente corto. Uno quisiera hacerlas extremas, que no se moviera una sola persona de su lugar. Sin embargo, uno se tiene que mantener consciente de la realidad social, y esta realidad social es específica para cada país. En un número representativo, la mitad de la población de México vive en condiciones de pobreza. Esto es una verdad absolutamente conocida y documentada por los organismos financieros internacionales, por el INEGI, por las personas expertas académicas. En una sociedad tan desigual como la de México, a pesar de que es la economía número 14 del mundo, pero es profundamente desigual. Entonces, uno no puede restringir tanto la actividad social y la actividad económica, porque entonces causaría uno un daño posiblemente irreparable para una gran cantidad de familias que viven al día, pequeños comerciantes, profesionistas independientes, pequeñas empresas, trabajadores y trabajadoras domésticos, por ejemplo, vendedores ambulantes, etcétera. Hay muchísima, 50% de la población que vive al día y no tiene capacidad de ahorro. Ahora, como hemos dicho, hay dos factores aquí. Uno es el límite que impone la realidad social, porque no queremos tener un remedio más costoso en términos sociales que la propia intervención, que la propia enfermedad. No queremos que la intervención protectora de salud sea peor que la propia enfermedad. Ese es un límite. Y el otro elemento es el tiempo. El tiempo de oportunidad es crucial. Ahorita tenemos pocos casos comparados con otros países, pero este es el momento único que no podemos perder, porque la oportunidad es hacerlo ya y hacerlo masivamente, hasta donde el límite de la realidad lo permite, sin afectar irremediablemente a las economías familiares más desprotegidas. Pero hay que hacerlo ya, y es todos al mismo tiempo. Presidente. La segunda pregunta,
presidente. En conclusión, Sí. lo del 19 de abril es para entrar leve a la tercera etapa. Sí, muy bien. Pero ya es un signo positivo, alentador. Sí, definitivamente. Los jefes de Estado se comunican ¿para qué cosa? Para ponerse de acuerdo esencialmente en 3 cuestiones. La primera, para hacer frente a la pandemia hoy, se tiene que controlar las tendencias para especular, acaparar y cada país, de acuerdo a su poder relativo, ver solo por sí mismo. Se tiene que actuar de otra forma y se tiene que garantizar el acceso de todas y de todos los países a los medicamentos y a los equipos. Segunda cuestión en la que hay que ponerse de acuerdo, el acceso a las vacunas cuando se den y a los medicamentos mientras se llega a la vacuna. Tercero, ¿qué vamos a hacer con la economía? El daño. Y otra vez, muy desigual. ¿A quién va a afectar más? Pues a los más pobres, a los trabajadores, a los que no tienen ahorro, a los que no tienen recursos. No es algo que se vaya a dar en un nivel teórico, es algo que está pasando todos los días. Hay gente que ya no tiene empleo hoy. Los medicamentos básicos, sobre todo los equipos, ventiladores, se están demandando en cantidades muy significativas, no diría descomunales, pero muchísimo. Entonces, se están comprando en todos lados y están escaseando porque es mucha la demanda y están aumentando mucho de precio. Cuando suceden estas cosas, el que tiene más posibilidad económica acapara. De modo que la propuesta de nosotros es que la ONU garantice que se pueda contar con estos medicamentos y con estos equipos en condiciones de igualdad. Ese fue el planteamiento de nosotros.